Así es la naturaleza de las acciones. A veces tienes años buenos y a veces años malos. Y por mucho que nos guste olvidarnos de estos últimos durante los auges del mercado, se repiten de manera regular, aunque solo sea para recordarnos que las acciones no siempre ganan, incluso a largo plazo. Este año 2023 empieza fuerte en lo que respecta a compañías que presentan bancarrota. Es el inicio de año con más bancas rotas en Estados Unidos desde el año 2010, como podemos observar en este gráfico de Bloomberg. Los bancos americanos están endureciendo las condiciones para dar créditos, e históricamente esto ha sido señal de recesión inminente, que son esos fragmentos grisáceos que podemos ver en el gráfico, como en 2008 o en 2020. Actualmente, viendo este gráfico de JP Morgan, podemos analizar y observar que estamos ante una valoración, en este caso PER, una valoración por beneficios de 17,96 veces, es decir, un poco por encima de la media de los últimos 25 años de 16,82 veces. Una gran bajada considerando que veníamos de una valoración por encima de una desviación estándar y por encima del múltiplo de 22 veces, niveles no vistos en los últimos 20 años, concretamente en la crisis de las .com. En 2022 necesitábamos ese recordatorio del cual hablamos más que nunca, especialmente después de que los mercados se recuperaran de la caída del COVID en 2020 y en 2021. En este vídeo vamos a analizar el daño causado a las acciones este 2022 poniéndolo en un contexto histórico, y luego examinaremos cómo los desarrollos durante el año han afectado a las perspectivas y a las estimaciones de futuro de las acciones. Finalmente, veremos una predicción y una estimación sobre qué retorno deberíamos obtener en la bolsa en los próximos años, incluido este 2023. Todo esto lo haremos a través del último estudio del gran Aswath Damodaran, profesor de finanzas en la Stern School of Business, en la Universidad de Nueva York, donde enseña finanzas corporativas y valoración de acciones. Es una eminencia dentro del mundo de las finanzas por su conocimiento sobre valoración y sus críticas a los modelos teóricos clásicos. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un buen like para apoyar este canal, todos los vídeos y también todo el trabajo que hay detrás de cada contenido. Empezaremos viendo los retornos actuales y posteriormente pasaremos a ver los retornos futuros. En el siguiente gráfico vemos el retorno del S&P 500 a final de cada mes durante 2022. Desde el 31 de diciembre del 21 hasta el 31 de diciembre del 22. Y los rendimientos mensuales han sido bastante volátiles, teniendo los picos más bajos en torno al -8, -9% y los picos más altos en torno al +6, +7%. Estoy seguro que los retornos de muchas de vuestras carteras, incluida la mía, no han sido buenos este 2022. En este gráfico podemos ver que para el S&P 500 el año ha sido bastante malo, ya que ha obtenido un retorno negativo del -18,01%, colocándolo en el final de la cola de retornos en el rango en el periodo de 1928 a 2022. Y como sé que muchos me estáis preguntando y sé que muchos de vosotros también estáis creando vuestras propias carteras de acciones para hacer una gestión activa y analizar y comprar acciones individuales, pues os quiero presentar una de las mejores propuestas de España para poder hacerlo. Con más de 1 millón de instrumentos de inversión, ideas de inversión gratuitas, mejores precios de pedido, rentabilidad de su cuenta de ahorros de entre el 2,5 al 3% y atención al usuario en castellano. Se trata del broker Freedom24, broker europeo para invertir y ahorrar. Se trata de una empresa fundada en el 2008 con más de 350.000 clientes en todo el mundo y regulada por las principales autoridades de supervisión como la SEC. De hecho, el holding, bajo el ticker FRHC, cotiza en el Nasdaq, por lo que incluso la podríais analizar como potencial inversión. La plataforma ofrece más de 1 millón de instrumentos, entre ellos acciones, ETFs, opciones y futuros. Con el broker se tiene acceso a las 15 bolsas de valores más grandes de Estados Unidos, Europa y Asia. Por lo que si estáis interesados, os dejo para que os registréis el link aquí arriba y también en la descripción. Siguiendo con el vídeo, en la siguiente imagen que veíamos anteriormente, observamos la distribución de los rendimientos anuales durante esos 95 años, prestando especial atención a los años negativos. Como ya hemos comentado, el S&P 500 sufre ese -19,42%. En bolsa, específicamente en las acciones, tenemos dos formas de ganar dinero. Primero, que las acciones aumenten de valor. Es decir, que el precio de la acción empiece a subir y que por lo tanto nuestro patrimonio se expanda y generemos más y más capital. Después tenemos los dividendos, que al final es adelanto de dinero para los accionistas, cuando las empresas deciden repartir una parte de sus beneficios en forma de caja a los accionistas, que recibimos directamente.
Aquí podemos ver como de las 500 empresas dentro del S&P 500, 399 han pagado dividendos durante 2022, en comparación con 394 del 2021. El 66% de estas compañías, de estas empresas, han incrementado el dividendo durante el año. Por eso tenemos un menos 19,42% del retorno por el movimiento de las acciones y un más 1,41% de los dividendos, lo cual nos da un menos 18,01%. Y abajo podemos ver lo que comentábamos anteriormente, que es uno de los peores años de retornos en bolsa. Para ponernos en contexto, los rendimientos en 2022 hacen que el año sea el séptimo peor en el periodo de 1928 hasta 2022, en términos nominales, y el sexto peor en términos reales, es decir, descontando teniendo en cuenta la inflación. Y la década de 2020 ha tenido un mal comienzo. En estas dos tablas lo podemos ver. Esto de las décadas es interesante, ya que obviamente 2020 acaba de empezar esta década y por lo tanto solo tenemos datos de 2021 y 2022. El retorno acumulado es del 5,33% y el anual es del 2,63% nominal. En cuanto al real, es del menos 8,19% acumulativo y el anual es del menos 4,18%. Y como digo, aunque una década puede ser muy larga, vemos cómo este inicio es bastante negativo, bastante malo, y podemos ver que de entre todas estas décadas, desde 1930, es uno de los peores retornos por el momento que hemos vivido. Ahora pasamos a la parte número 2, en los retornos esperados, que es lo que realmente queréis ver al entrar a este vídeo, y es lo que analizaremos a continuación. Debemos tener en cuenta que cuando los inversores empiezan a comprar acciones es porque esperan un retorno superior a lo que nos daría una inversión segura, que esto lo podemos traducir como una inversión en renta fija en bonos normalmente de Estados Unidos a 10, 20 o 30 años, lo que podríamos llamar, entre comillas, inversiones sin riesgo. Ya que pues recientemente los tipos de interés han aumentado bastante, como ya hemos visto muchas veces en este canal, y ahora la renta fija empieza a dar retornos que son bastante interesantes, mucho más interesantes que la última década en la cual los tipos de interés han estado en mínimos. Por ello también os muestro, por ejemplo, este producto de Freedom24, que es la cuenta de ahorro, en la cual por el dinero que tengas en efectivo recibes una rentabilidad del 2,5% anual en euros y un 3% en dólares. Entonces este rendimiento es muy superior al que ofrecen actualmente los bancos europeos y la mayoría de brokers en bolsa. Sí que es verdad, como vemos en este gráfico, que muchos bancos ofrecen una TAE del 5% incluso. Lo que pasa es que este saldo máximo remunerar es de en torno a 5.000, 6.000 euros. En cambio, en la cuenta de ahorro de Freedom24 no hay este límite, no existe. Y si lo comparamos con los diferentes brokers, vemos que la cuenta D pues es un TAE de 2,5% sin importe máximo ni mínimo, intereses abonados diariamente y con un precio gratuito. Por lo que vemos con esto como realmente este aumento de tipos de interés hace que muchas personas se sientan más atraídas por una inversión sin riesgo, entre comillas, que antes de invertir en acciones que están sobrevaloradas o que dan un retorno esperado más bajo que esa inversión segura, y por lo tanto los últimos meses hemos visto una salida de flujos de capital de la renta variable más hacia la renta fija. Y también a consecuencia, y debido a ese aumento de tipos de interés y a la inflación, hemos visto muchas caídas en bolsa, especialmente en compañías sin beneficios y compañías de alto crecimiento que habían tenido grandes revalorizaciones, grandes expansiones de múltiplos y que ahora pues han corregido drásticamente por este balance y por este ajuste de los tipos de interés, que es algo, repito, que no veíamos desde los últimos 10-15 años. Entonces, la prima que exigen estos inversores por encima de estas inversiones seguras es lo que llamaremos como prima de riesgo de las acciones. Es decir, si un bono a 30 años americanos me da un 2%, pero yo espero un retorno en las acciones del 10%, esa prima es la diferencia. 10 menos 2 es una diferencia del 8%. Ese 8% es la prima de riesgo sobre las acciones. La cuestión aquí es saber estimar esta prima de riesgo a futuro. Y un error que comenta Aswath Damodaran, que es el cual ha hecho este estudio, es que los inversores normalmente siguen las teorías académicas que se fijan en la prima de riesgo histórica. Y esto puede conllevar a errores en nuestras valoraciones. Ahora veremos por qué, ya que esto no es tan sencillo como parece. No es como estimar qué retorno me va a dar un bono, qué cupón me va a dar un bono a lo largo de 10 años. Pues ese cupón anual ya está preestablecido, porque es el tipo actual de mercado que me están ofreciendo. En cambio, esta prima de riesgo es algo que fluctúa en el tiempo y que no es tan fácil de estimar. Por eso vemos esta primera parte de la prima histórica de riesgo en la renta variable. Primero de todo, cabe destacar que muchos analistas utilizan un bono específico para fijar esa prima de riesgo y hay otros que utilizan
otro bono. Es decir, por ejemplo, hay muchos que utilizan el T-bill, el T-bill, y hay otros que utilizan el T-bond. Y después pues también hay diferencias entre si calcular la media histórica aritmética o la media histórica geométrica, por lo tanto que cada analista lo hace de una forma y ahí no hay un consenso específico. Este gráfico, esta tabla, a continuación, proporcionan estimaciones de las primas de riesgo históricas de las acciones en el mercado estadounidense. Podemos ver en las barras azules los retornos en diferentes periodos de las acciones estadounidenses, después vemos en las barras naranjas la rentabilidad de las T-bill a 3 meses y después en las barras grises a 10 años la rentabilidad del T-bond. Como podemos ver en la tabla de abajo, se llega a primas que oscilan entre el 4,12% y el 13,08%. Por lo tanto, existe una gran variabilidad, una gran volatilidad en las diferentes épocas. Entonces, ¿por qué Damodaran no utiliza esta situación histórica, estas medias históricas, para sus estimaciones futuras? Primero, por el hecho de pensar que las épocas pasadas, como del 82 al 92 o del 70 al 80, etcétera, se pueden extrapolar a futuro, ya que, como comenta el autor, pues las épocas cambian drásticamente y no podemos comparar una época con otra, ya que han cambiado muchísimas cosas. Y la segunda es que incluso si te sientes cómodo diciendo, bueno, ahora mismo la prima de riesgo está muy arriba o muy abajo, pero yo en mis estimaciones pongo una media porque espero que eso se revierta, incluso si estás cómodo con eso, debes entender que esta variable tiene mucha volatilidad, como ya hemos comentado, y la prima del 28 al 2022 tiene un error estándar del 2,15%, es un rango tan amplio que no es útil de utilizar. Entonces, Aswath Damodaran utiliza otro sistema que veremos a continuación para calcular esta prima de riesgo. Entonces, lo que hace es que en este enfoque recurre a una técnica utilizada para calcular el retorno, el rendimiento de un bono a vencimiento. Como podemos ver en esta imagen, los cash flows, los cupones que nos dan esos bonos en el año 1, año 2, año 3, etc., eso descontado en el denominador a una R, a un tipo de interés, nos da el valor presente, el present value de ese bono, lo que vale actualmente ese bono teniendo en cuenta esos flujos de caja que va a generar futuros, descontados a un tipo de interés. Él hace lo mismo, pero con las acciones, en concreto con el SP500. ¿Y qué hace? Teniendo el present value, el valor actual, lo que vale el índice del SP500, y calculando, como veremos a continuación, qué dividendos y qué nivel de recompras tienen las compañías del SP500 los siguientes años, busca qué tipo de interés, qué R es la que convierte o la que hace que el flujo que esperamos, esos dividendos y esas recompras, sea igual al valor presente del SP500. Esto que suena un poco complicado lo veremos ahora prácticamente. Aquí vemos diferentes cosas. La caída de los precios de las acciones en 2022, junto con un aumento de la tasa de interés, aumenta el rendimiento esperado de las acciones del 5,75% a principios del 22 al 9,82% a principios del 23. El mayor aumento de rendimiento individual que ha hecho nunca Damodaran. Entonces, vamos por partes. Primero de todo, él calcula el SP500 en el día 1 del 1 del 23. Aquí podemos ver cómo el SP500 estaba a 3.838 puntos. Visto esto, podemos ver esta tabla a la izquierda blanca, donde vemos los dividendos y los buybacks, las recompras que se han hecho en los últimos 12 meses en el SP500. En total es de 181,99. Eso es lo que él pone, vemos en Actual Numbers, debajo pone 181,99, que eso es el flujo de caja, en este ejemplo, que esperamos, o en este caso que hemos vivido los últimos 12 meses. A partir de aquí hace un forecast o una estimación. Y lo que estima es que las compañías tienen unos ingresos que empiezan el año 1 de 233, año 2 248, año 3 264, etc. Y que estos earnings, estos beneficios crecen a un 6,41%, que es lo que estiman los analistas, el consenso para 2023 y 2024, y después van cayendo para llegar a un 3,88 para los próximos años, y ya de manera perpetua. Vemos que el term year, que es un poco el valor terminal, lo que esperas a perpetuidad, a infinito, es un crecimiento pues que puede ir acompañando a la economía, que en este caso pues ha puesto del 3,88%. Y después, en la fila de abajo, vemos dividends plus buybacks, es decir, dividendos más recompras. Vemos que de estos 233 de earnings del primer año, pues 209 son en forma de dividendos que reparte las compañías y de buybacks. Entonces, eso es lo que recibiremos como flujo de caja.
Y esto es lo que vemos debajo. Debajo vemos el numerador, el 209, 223, 237, etcétera, y vemos el present value que ya lo conocemos, que es 3.839 puntos del S&P500 a primer día del año 2023. Ahora, y por cierto, en la última parte, esta parte de 279,24 dividido R menos G, que G es el crecimiento, que en este caso es lo que hemos comentado del 3,88%, es ese valor terminal o valor residual que es lo que se espera a nivel perpetuo, a infinito. Pero bueno, dicho esto, lo que tenemos que hacer es resolver por la R. Y esta R es el Implied Expected Return on Stocks, lo que debemos esperar para cuadrar esos flujos de caja futuros con el valor presente del índice, lo cual nos da un retorno del 9,82%. Y entonces, teniendo en cuenta que los bonos actualmente o a 1 de enero del 23 eran de 3,88%, nos da que la prima de riesgo, que es esa diferencia, sea de 5,94%. De esta manera, él obtiene esta prima de riesgo de la cual hablábamos anteriormente. En este gráfico podemos observar las barras azules, que es lo que esperamos el retorno, la yield, el rendimiento del bono, y después el implied ERP, es decir, la prima de riesgo implícita, que ha calculado siempre Damodaran. Este es un ejemplo suyo de manera histórica. Podemos ver que la prima de riesgo era del 4,24 en 2021 y esto no parecía nada fuera de lugar, nada fuera de lo común, pero el retorno esperado en las acciones era del 5,75%, porque a ese 4,24 le sumamos el retorno de los bonos de 1,51%. Este retorno de los bonos era el más bajo de los últimos 60 años. Para finales del 22, los dos, tanto la prima de riesgo como el risk-free rate, es decir, lo que pagan los bonos, ha crecido de manera que ha empujado al alza nuestra expectativa de retorno de las acciones al 9,82%, que es lo que ya hemos observado. Y vemos cómo destaca ese incremento en el 2022. En este gráfico también podemos ver cómo el efecto de mayores primas de riesgo de acciones en las tasas críticas es mayor en las empresas con más riesgo. Como podemos ver en esta distribución de los costes de acciones a principios del 23, por primera vez en una década, más de la mitad de las empresas estadounidenses tienen costes de capital de doble dígito, es decir, lo que les cuesta financiarse. Vemos que 1.183 empresas tienen un coste sobre el equity, es decir, un coste sobre financiarse a partir de acciones de más del 14%. Y aquí también lo podemos ver por sectores, donde la mediana es del 10,67%, es decir, seguimos viendo doble dígito de media. Ahora sí vamos a calcular, ya que tenemos nuestra prima de riesgo, cuánto podemos esperar o si realmente el S&P 500 está a fair value, es decir, está bien valorado, está infravalorado, está barato o está caro. A partir de esta tabla que veremos a continuación. Entonces, aquí veremos si las acciones están valoradas de manera justa y siguiendo las diferentes características que veremos. Si se mantiene el consenso que espera el mercado, es decir, que la inflación caerá pronto al 2,3% y el crecimiento de las ganancias se desacelerará en 2023, pero no sufrirá daños catastróficos. Entonces, tenemos aquí la expectativa de beneficios, que como hemos dicho, pues va aumentando en 2023 y 2024 y después, como antes hemos visto en la tabla anterior, va disminuyendo hasta llegar a un 3,88%. Después tenemos un expected cash payout, es decir, qué porcentaje de beneficios se espera que las compañías repartan en forma de beneficios. Pues vemos que es del 89% y después va bajando hasta el 80%. Se esperan unos dividendos y unos buybacks de 197 en 2022, 206 en 2023 y sigue aumentando hasta 2027. Y después tenemos un valor terminal, un valor residual hasta el infinito, como hemos visto anteriormente, de 4.759. Y después recordemos que tenemos un bono, una rentabilidad del bono del 3,88% y después, en este caso, Damodaran utiliza el Equity Risk Premium, la prima de riesgo sobre las acciones que están estimando el consenso, es decir, un 5% que es la media desde 2008. Ese 5% más el 3,88, que es lo que da el bono, nos da un total de retorno esperado o requerido para las acciones del 8,88%. Esto, si lo llevamos a presente con la fórmula que hemos visto de los bonos anteriormente, pues nos da un valor intrínseco del índice de 3.972 puntos con 0,6. Es decir, un PER de 18,10, algo por encima de su media histórica, y un PER forward a futuro de 17,29 veces, también algo parecido a su media histórica. Actualmente el índice está a 3.993 en el momento de grabar este vídeo, entonces no sé a qué nivel estará en el momento de que salga este vídeo, pero por el momento estaría en fair value o algo sobrevalorado incluso, ya que el valor intrínseco calculado es de 3.972, algo por debajo del 3.993 que hay actualmente. También podemos ver que los escenarios pues cambian dependiendo de si viene una recesión o no. El escenario más favorable para el mercado es aquel en el que la inflación desciende rápidamente a los
niveles previos de la pandemia, 1-2%, haciendo bajar la tasa de los bonos del Tesoro y la economía escapa de una recesión, dejando ilesas las ganancias corporativas. En este escenario, el valor del índice es de 4.311, por lo que aquí sí que estaría el índice infravalorado, es decir, estaría barato respecto a lo que valdría en este escenario, es decir, en torno a un 10% más alto que el nivel actual. En el escenario menos favorable, la inflación se mantiene alta, lo que eleva aún más las tasas de interés y la economía entra en una fuerte recesión, con una caída de las ganancias del 20% para 2023 y 2024. En este escenario, el valor del índice sería de 3.212, dejando ya casi una caída del 20%. Por lo tanto, dependerá de los escenarios, pero aquí podemos hacernos una idea de lo que espera el mercado. Las opiniones de los estrategas de mercado de los diferentes bancos de inversión, como podemos ver en esta tabla, sobre el S&P 500, nunca ha tenido un poder predictivo, pero la divergencia de opiniones a principios del 23 es inusualmente grande, tal vez porque estos estrategas no están de acuerdo sobre los caminos que tomarán la inflación y el crecimiento real. Espero que os haya gustado este vídeo en el que obviamente nadie tiene una bola de cristal ni sabe lo que pasará, pero antes de decir si un índice está caro o barato porque ha caído un 20%, pues está mejor dedicar un tiempo y ver de manera detallada e íntegra cada variable que compone esta valoración y una forma más realista de entender por qué un mercado puede estar barato o estar caro. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Recordad suscribiros aquí debajo y activar las notificaciones para apoyar este canal y todo el contenido que hay detrás de cada vídeo. Y también os dejo aquí a continuación un vídeo que os puede interesar. Recordad siempre invertir con cabeza.